Vamos a ponerlo. Sí. Vamos a... Ah, claro, es que cambiamos un poquito el orden del libreto. Exactamente, está conmigo. Mira, esto se ha hecho realidad. Estas son las cosas, no sé si hay muchas, pero entre las pocas cosas buenas que me han pasado en las redes sociales, una es el cariño de la gente cada vez que yo coloco pues alguna actuación mía dentro o fuera del país, tan bella. Y otra de las cosas es que he conocido gente interesantísima. Hoy está conmigo desde de Instagram al estudio el doctor Ron Cárdenas Torrealba, neurólogo, que además su cuenta, el contenido es extraordinario. María Gabriela, te lo recomiendo, @el doctor Ron. Qué buen nombre. Sí, señor, sí, señor. Ese es el enganche, Claro. el Ron. Para mí es un sueño. Claro, Ron es tu apellido. A ver, miren, estamos hablando, vamos a tratar de desmontar mitos. Siempre se puede imaginar. Oye, yo no podía creer que hay gente que no pueda imaginar. Claro, además tú y yo somos artistas, somos actrices, tú eres cantante, ¿cómo no vamos a imaginar? Es nuestro trabajo, ¿verdad? Yo estoy cantando y estoy imaginando lo que canto. Exactamente. ¿No? Entonces, pero resulta que hay una condición que se llama afantasía e implica una falta de toda imagen visual mental. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me lo puedes explicar, doctor? Bueno, mira, el término es muy antiguo. Desde los años 1880 se empezó a acuñar y se empezó a indagar que habían personas que nacían con esta incapacidad de imaginar. Okay. Y que bajo ninguna circunstancia habían tenido ninguna lesión. Y bueno, el término ya tú lo mencionaste, es afantasía y es sencillamente la incapacidad para usar esa visión mental, para, digamos, establecer lo que conocemos como imaginar. Y se estima que a partir de ese momento un 2.5 de la población no podía imaginar. Y para pues décadas subsiguientes, algunos neurólogos muy famosos como el doctor Adam Seaman, que es un neurólogo del Reino Unido que se ha dedicado a la neurología conductual, establece que al menos el 6% de la población mundial no puede imaginar. 6% es un montón de mucho. De 7.000 millones saca tú la cuenta. Es demasiada gente. Y eso tiene que ver también con los recuerdos, es decir... Sí, claro, porque al momento de imaginar se establece una red de neuronas que trabajan en conjunto. Y para poder imaginar tienes que tener información previamente guardada. Se usa el lóbulo temporal o el hipocampo, que es donde está el archivo. Entonces, por supuesto que tiene que ver con lo que recordamos. Algo que no hayas visto es probable que no puedas, digamos, imaginarlo como tal. Es decir, si yo peleo con mi marido y él no tiene la capacidad de imaginar, no se recuerda. Exactamente. No recordó porque... Pudiera ser. Pudiera ser. Truco para todos los maridos en la casa. Ok, ¿qué descubrieron? Y no sé, doctor, si se ha hecho, digamos, de una resonancia o no sé qué examen, digamos, médico se hace para ver el cerebro de aquellos que no puedan imaginar. ¿Es diferente? Estructuralmente es el mismo cerebro, sin embargo, bueno, en estudios funcionales se ha visto una disminución de lo que es la actividad a nivel de lóbulos como el lóbulo parietal, el occipital, que tienen mucha... Parietal y occipital. Occipital y temporal, y bueno, realmente trabajan todos los lóbulos, pero lo que es occipital, que es donde está la corteza visual, que es lo que nos permite ver... ¿En qué parte del cerebro para que la gente se imagine? Posterior. Es en la parte posterior. En la parte de atrás del cerebro está en la corteza occipital. Y se vio que había una disminución del funcionamiento. Pero sobre todo en personas que habían tenido lesiones, traumas, golpes. Porque luego de tener un accidente, luego de tener un ACV, un infarto, alguna condición que genere un daño en el cerebro, a partir de ese momento puedes perder la capacidad de imaginar. Tenemos al doctor, todavía no es que íbamos a tener contacto, doctor, con otro colega suyo desde España, que él, siendo doctor, fíjese, es el doctor, vamos a ver si tratamos de comunicarnos con él, Guillermo Acevedo, médico internista, pero que sufre de afantasía. Una persona con afantasía, ¿cómo lleva su vida? Es decir, tiene, digamos, ese hándicap, puede afectar su vida laboral. Depende porque, digamos, en las investigaciones es muy interesante ver que la imaginación no ha sido ni siquiera una limitante para personas que trabajan con el arte. Eso te iba a preguntar, porque creativamente pensaría que es muy importante, que es esencial imaginar. Pero fíjate, aquí te traje un ejemplo. Glenn Kent, por ejemplo, se demostró que en ella había fantasía y ella fue la creadora de La Sirenita. ¿Ok? Y otro personaje, Ed Catmull, que tiene fantasía y es el cofundador. Ed Catmull, con doble L, es el cofundador de nada más y nada menos que de Pixar y expresidente de los estudios de animación de Walt Disney. ¿Ya va? ¿Y sufre de fantasía? Exactamente. ¿Pero cómo se dieron cuenta? Bueno, porque no podía imaginar, pero puede utilizar otras funciones cerebrales que le permiten planificar, que es lo que nosotros, el público, puede ver.
Es decir, busca siempre las imágenes en Google, en una fotografía, en un o hace libro. una estructura o diseña lo que los demás pueden ver, pero él en su cerebro pues no lo puede Es decir, si yo imaginar. veo una puesta de sol y yo, mira, a veces, doctor, yo no sé si esto es bueno o malo, pero yo a veces sufro, ojo, hace muchos años que no, pero sufría de crisis de pánico y a mí cosas placenteras como una puesta de sol, imaginarlas o imaginarme cuando yo gané diversos premios y subí al escenario me daba tranquilidad. Entonces yo de imaginarme que no puedo, o sea, no puedo recordar esos momentos. Tienes que usar otras frustrantes. herramientas también, ¿no? Es decir, de repente te conectas con las sensaciones físicas. ¿Será? Totalmente, porque o percepciones olfatorias, auditivas, es decir, utilizar otros de los estímulos sensoriales que pudieran también ser parte del arte, porque bueno, la imaginación tiene una parte muy importante y relevante en lo que es el arte. Entonces, pero no es una limitante y de hecho es muy subjetivo. Porque poder llegar a ver quién realmente puede o no tener una imaginación es un poco subjetivo y es muy personal. Es algo muy personal. Es que a mí me llama la atención es cómo descubrieron que no podían imaginar. Porque si no sabes lo que es imaginar, ¿cómo lo descubrieron? Solo con ejercicios, de acuerdo a lo que he investigado, con ejercicios muy simples como poner un ejemplo. Mira, imagínate una habitación o ve a la infancia al mejor recuerdo que tengas. Y el ejemplo del elefante rosado. Que siempre No lo lo leemos. pueden ver. Entonces no pueden imaginar, muchas veces es blanco y negro o es como un tumulto quizá con poca forma o amorfo en el que pues no sabes realmente qué es lo Eso que es aún más brillante, hace más brillante a esta gente de Pixar y de La Sirenita. Totalmente, yo me quedé totalmente impactado cuando investigué un poco más acerca del término porque está como un poco relegado a que quizá no lo investigamos tanto como otras cosas a nivel cerebral, pero es muy relevante. Digamos, imaginar en alguien que haga arte. Claro. ¿Y la gente nace con esa condición o de repente es exclusivo por un trauma o por...? Ambas. Puedes nacer con ella y además también puedes tener un trauma y luego o será una lesión adquirida o una discapacidad o incapacidad adquirida. Bueno, escríbanos a nuestras redes si hay alguien que nos está escuchando que sufre de afantasía. Entonces tú me estás diciendo, doctor, que lo descubren desde el año 1880. Las primeras descripciones en 1880. Ok, ¿y qué crees tú? ¿Cuál trabajo podría ser afectado por una persona que tenga fantasía? Es decir, no sé, un matemático, a lo mejor no Bueno, sé si un matemático necesita imaginarse números, no lo sé. Quizá, bueno, también encontré que muchas de las personas que sufren a fantasía se van precisamente por ramas de ese tipo. Como más científicas. Matemáticas, algo como más objetivo, digamos como cuantificable. más cuantificable, ciencias puras, Okay. sí, que sería como un mayor porcentaje de lo que ellos, a lo que ellos se ocupan, y un 2% más o menos son los que sí se ubican dentro de estas personas que trabajan en Disney, en Pixar y todo esto. Es muy impresionante y de verdad es lo que dicen aquí. Incluso la gente que tiene fantasía sueñan menos a menudo y por supuesto recuerdan mucho menos los sueños, pero a mí me da mucha curiosidad porque es que no lo veo. El tema de los recuerdos, ¿no? Porque no es que no recuerdan, no es que tienen memoria corta, sino que lo recuerdan diferente, lo recuerdan con otras herramientas. Pueden recordar de manera diferente, aunque esa sería otra función un poco más aparte de lo que es la imaginación. Ya sería como el archivo y también es muy subjetivo porque se establece que los recuerdos realmente no todo el tiempo son algo fidedigno a lo que realmente ocurrió. Claro, es verdad, es verdad. Eso es como Es los chismes, doctor. Entonces, ¿ok? claro, vivimos algo y ¿Qué fue lo que te dije? ¿Cómo fue? Yo no sé cómo lo soñé. Exactamente. Sí. el cerebro hace su versión a su manera de acuerdo a lo que necesitamos recordar y a lo que nos hizo bien o mal. Bueno, yo les recuerdo a ustedes que estoy hablando con el doctor Ron Cadenas Torrealba, neurólogo. Él vive en el interior de la República, ¿cierto? En Mérida. ¿Te graduaste? En la Universidad de los Andes como neurólogo. De los Andes. Sí. Bueno, y les comentaba, María Gabriela, que había sido un hallazgo increíble porque uno está, tú sabes, haciendo zapping, pero en las redes. Claro, como en la muy red me moderno. aparece, el contenido lo haces tú mismo. Sí. Es maravilloso, o sea, síguelo. Es que ya lo voy a seguir. Sí. ¿Y qué tipo de contenido compartes? Todo relacionado con el cerebro, pero como desde una perspectiva un poquito como más global, no es algo tan estricto y quería que la gente se enganchara y le gustara el contenido. Me encantó a mí, o sea, les tiene que encantar a todos ustedes porque es una manera diferente de colocar el contenido, es didáctico, es divertido, él habla con un lenguaje, no sé, pero ¿tú tuviste alguna formación para hacer este tipo de contenido? Bueno, además de ser médico. Claro, O sea, y que eres joven también, ¿no? Sí, Entonces bueno, te y da el tiempo. fácil. ¿Qué quieres decir tú con eso? No, ay, Kiara. No, nada que ver. Arroba el doctor
Ron. Increíble, increíble de verdad. ¿Qué otra cosa te falta por decir en este tema tan interesante? Que además tú hayas- también hay otro extremo, que es la hiperfantasía. Ajá. Eso es muy importante. ¿Y eso qué es? Bueno, Porque los mitómanos, no, mentira, no sé. No, no no hay- sé. Tenemos el extremo donde no imaginamos, pero tenemos otro extremo en donde imaginamos en 4K, ¿sabes? Una cosa renderizada, todo. Pero en- no tiene nada que ver con aquellos mentirosos. O sea, aquellos que no, te dicen no, no, cosas no. y no tiene nada que ver. No, Esto solo es que otra- si hacemos el mismo ejercicio del recuerdo de la infancia con el elefante, o sea, te imaginas hasta. Puedes llegar incluso a percibir olores, sonidos de la escena. O sea, es algo. Yo creo que yo tengo eso. ¿En serio? Claro, yo me dices el elefante y el elefante tiene escarcha. Huele y rosada. todo. Ya con un huele, huele. chalequito. Claro, todo. lentes. Te juro. No, el mío está básico. Bueno, siempre me lo imagino en una cuerda. Un elefante se balanceaba, ¿sabes? Me Mira, viene esa... pero le esa- agregas detalles, eso es un nivel más allá. Sí. Mira. ella me quiere Ron, hacer yo sentir tengo una bien. pregunta, pero por favor, que si yo te amo, soy tu fan. Y no me da pena decirlo. ¿También recomiendas música en tus redes? Sí, claro. ¿Y eso por qué? Porque eso es el elemento vital. Sin Ujú. música no podemos vivir. Además de que es una forma en la que creo que uno se inspira más y haces mejor el contenido y lo que sea que Mira, estés haciendo. drenas la cosa mala. Te enguayabas de una manera extraordinaria con la Deliciosa. música. Puedes limpiar tu casa de manera Eso es verdad, más como- rápida, más eficiente, más claro eficiente. que sí. Haces ejercicio, o sea, yo no me veo Sin subiendo el Ávila sin un iPod. Nada o sea, no puedo sin ir. música, la verdad. Exactamente. Mundo sin música, ¿no? ¿Y tú das consultas aquí en Caracas Sí. o en el interior también? En Caracas también. Vine a Caracas a pasar consulta, vengo cada mes y medio, cada 2 meses. Generalmente los pacientes son personas que me contactan por Instagram o por la página web y hacemos telemedicina, estamos allí con ellos, acompañándolos, pero mi centro de operaciones está en Mérida. En este momento tan complicado, digamos, eso a ver, ¿cómo? Aquí está una pregunta que hacen a través de nuestras redes. ¿Cómo almacenamos tantas canciones en el cerebro? Esa es una función increíble. Bueno, yo la tengo medio cachilapa, o sea, yo me sé las mías, pero las otras, el corito Yo nada soy una más. rocola. Es más, cuando nos conocimos, Kiara, tú me decías, yo te estaba cantando algo. Tú me decías, pero si tú eres muy joven, tú no te acuerdas de eso. Yo Exacto. soy una rocola. O sea, tú recuerdas de que te tenía tu madre en el útero. y lo que está más para atrás también. ¿Es posible que el cerebro está siendo un feto en el útero viviendo Quizá de la no, mami? quizá no tanto como recordar, pero sí tiene su connotación en el desarrollo neurosensorial. Sí se ha demostrado que ciertos tipos de música pueden estimular desde la vida intrauterina. Sí, esto salió mucho en boga con el efecto Mozart, no sé Eso si lo te iba a recuerdas. decir, es verdad. Pero claro, entonces. esto no es tan cierto como que escuchas Mozart y vas a Y ser ya. más inteligente. No, Ok, no, incluso, simplemente ¿qué va a pasar? incluso se ha determinado que no es que activa muchas áreas cerebrales. ¿Sí? Recientemente la Sociedad Venezolana la Sociedad Española de Neurología estableció que para pacientes que estuvieran en UCI el heavy metal era lo mejor. No. ¿Por Sí, qué? Por la actividad que produce el heavy metal. ¿Sí? Señores, el rock lo cura todo. Así O sea, es. ¿entienden? Nosotros somos la generación del rock. Lo lamento por ti, María Gabriela. Hice un post. Yo también Eres soy la generación del rock. No, tú eres la generación del reggaetón. No me lo hagas lamento. esto, Kiara. Yo no me identifico con mi generación. Quiero Mira. aclarar. Doc, se han hecho estudios acerca del reggaetón y el cerebro, Sí, cómo lo es reciben. beneficioso. Pero ya Lo va, ¿por peor qué? ¿Por que el me puede perreo? decir ¿Por hoy. el movimiento? Tiene que ver más con el El ritmo. beat. Tiene Con que, el beat. exacto, con el beat. Tiene que ver más con el ritmo y con lo que genera en las cortezas Pero cuéntame una auditivas. cosa, el beat, o sea, yo entiendo que el beat aquí nos mueva a los caribeños, pero ese beat del reggaetón puede mover, por ejemplo, no sé, a un asiático, a un inglés, que debe ser, Aunque o sea, él debe tener lo más difícil para bailar Es verdad. salsa que uno. Sí, pero su cerebro igual tiene corteza auditiva y le hace bien el reggaetón al asiático. Dios mío, o Le sea, tengo hace que bien el pedirle perdón reggaetón, a todo lo jamás. que he dicho del reggaetón. Pero yo jamás me lo imaginé. Esto es una cosa que, ¿sabes qué? No te creo, chicos. Tengo la evidencia. Tiene la evidencia científica. O sea, tú sabes que es duro confrontar o tener diferentes ideas con un científico y te diga aquí está la prueba científica. no, El yo no método me meto en científico eso. Es infalible. Mira, lo único realmente que a mí, ojo, no se ha podido probar y no sé cómo le quede esta frase, pero me encantaría probar científicamente la Dios. Me encantaría. Duro, ¿no? Terreno complejo. Es un terreno muy complejo, Sí, siempre. siempre. Y hago esta pregunta porque mi hijo matemático me decía, a mí me encantaría científicamente, a través de una fórmula matemática, digamos, decirle a la gente si Dios existe. Es una Y desde maravilla. la neurología, de repente en pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte, se puede ver de repente algún cambio que identifique que Subieron, algo bajaron. pasó distinto.
Bueno, hay mucho con esas experiencias cercanas a la muerte, pero es que los científicos a veces somos un poco aburridos en el sentido de que cuando uno cree algo que es maravilloso o es, digamos, extranormal y tú tienes esa creencia, luego ya va el científico y te tumba la teoría con una... Por eso ejemplo, que es un dogma de fe, usted cree y no cree, Yo tengo punto, una no tiene pregunta discusión de alguna. experiencia directa. Mi papá estuvo en la unidad de cuidados intensivos el año pasado y recuerda que cuando murió y que lo estaban reviviendo, él tiene una imagen muy vívida, súper nítida de estar en un campo, descalzo, en un lugar donde nunca había estado y estaba muy feliz y escuchaba la voz de mi mamá que lo llamaba reviviéndolo. Eso tiene mucho que ver con eso se ha descrito en la neurología como una última oportunidad antes de que pudiera probablemente fallecer el paciente, en el que las neuronas se activan y en ese momento la función cerebral quizás es un poco mejor de lo que ya venía haciendo. Entonces ahí ves ese tipo de Te hace cosas sentir visuales. mejor, como que el cerebro quiere hacerte sentir bien. Totalmente. Y ahí es donde ves el túnel, la luz, personas que ya no están. Fíjate que todo el mundo ve lo mismo, ¿no? Generalmente ve lo mismo. Sí, sí. Doctor, digamos, en este momento ya bueno, podríamos decir que salimos de la pandemia, ¿qué pacientes veías recurrente? ¿Cuál era la inquietud con que los pacientes te veían en la consulta? En la pandemia hubo una ola gigantesca de ansiedad, aunque yo no soy psiquiatra ni psicólogo clínico, pero neurológicamente consultaban por el dolor de cabeza. Y luego del dolor de cabeza ya veías que era un paciente que por el aislamiento estaba en depresión o con ansiedad. Eso era el 85-90% de los pacientes. Y los que ya estaban diagnosticados con Alzheimer, con algún tipo de demencia, pues estar aislados para ellos también fue muy, muy terrible, y no solo para ellos, sino para los cuidadores. Entonces yo creo que era como en esos tres motivos de consulta principalmente, y los trastornos del sueño, impresionantes porque cambió toda nuestra estructura diaria. Claro. Ya entonces, además no veíamos el sol directamente. en lo si no estamos absoluto, dentro. más el temor de no saber al principio a qué nos enfrentábamos. Trastornos del sueño, dolores de cabeza, trastornos afectivos, ansiedad, depresión y pacientes ya descompensados de base. Eso nos lleva a sacar la conclusión de que la libertad, bueno, no sé, en este orden, la salud y la libertad son premios de la vida. Necesarios Son para la necesarios. salud del cerebro, claro que sí. Algo que se nos haya quedado No. en el tintero. Tocamos. De verdad, un placer inmenso haber hablado con el doctor Ron Cadenas Torrealba, neurólogo, graduado de la Universidad de los Andes. Yo les invito de verdad a que vean el contenido diferente, interesante. Usted va a aprender. @el doctor Ron en Instagram. ¿En Twitter estás también? Igual. El doctor Ron. El doctor Ron. Para mí, bueno. Es que Twitter no pongo mucho, ¿no? Porque Twitter es medio hostil. Yo tampoco, de Entonces- acuerdo. ¡Medio hostil! Eso es un ring de Twitter es boxeo hostil, permanente. Yo tampoco vivo mucho Yo ahí. prefiero estar en Señora, a mí me Instagram. acaban de decir, mira, es que deja de seguir a fulano de tal, porque ese señor se va a meter en problemas. Yo le digo, seré yo, imagínate tú, responsable de lo que haga ese señor porque yo lo siga. Eso no, No, significa para nada. nada es que increíble. ver. Increíble. Doctor, un placer inmenso. De Para verdad, mí. aquí con Un los honor. brazos abiertos siempre. Nosotros nos vamos aquí a una pausa. Sonidos que te llenan de alegría.